es pi. Esto es i pi más esto, ¿no? Indexado con el k variando en enteros para darle su infinidad propia, pues. Entonces sí existe, ¿no? Eso era como que algo que dista un poco de la versión real, ¿no? De la versión real. Sin embargo, a pesar de esta situación, también había una cosa muy importante. Lo voy a colocar aquí a manera de recordatorio porque además será muy útil. Lo que voy a poner en los momentos siguientes, ¿no? Aquí un recordatorio es el siguiente. La función logaritmo natural complejo que va de C, exceptuando el 0, a C, es discontinua en todos aquellos zetas cuya parte imaginaria es 0, o sea que están en el eje real, pero cuya parte real es negativa, ¿de acuerdo? Es discontinua en zetas tales que su parte real es estrictamente negativa y que su parte imaginaria es idénticamente 0. En todos los números complejos, pues también de parte imaginaria igual a 0, pero parte real estrictamente positiva, es continua. Y cuando la parte imaginaria es 0 y la parte real es 0, tan es discontinua que ni siquiera existe el valor. No está definido, ¿no? Muy bien. Este recordatorio es esencial para la discusión que ahorita, en unos momentos más, pues vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Ahora, hay un teorema análogo también a pues una manera de repetición de un teorema de cálculo de variable real, que es que si una función es derivable en un punto, por fuerza y necesariamente es continua en el punto. Es decir, que si no es continua en el punto, olvídate de la derivada, ni siquiera va a existir, ¿no? Aquí también es válido. Para que una función, cuando una función es derivable en un punto, es continua en el punto. Es decir, por ejemplo, aquí, si la función logaritmo es discontinua en la parte negativa del eje real, ni siquiera será derivable ahí. No podrá ser, ¿de acuerdo? Entonces, esto al momento de querer calcular la derivada es una situación también muy importante, ¿de acuerdo? Porque ahí no va a haber derivada. Bueno, ni en el 0. Y eso también tiene consecuencias al momento de hacer la integración, ¿no? Ahora vamos para allá. Y a ver hasta dónde podemos recapitular porque más hay cosas interesantes. Pero bueno, ¿a qué quiero ir? Quiero ir a lo siguiente. Hicimos un ejercicio que fue elevar 1 a la 1/4 y vimos distintos valores, ¿no? Ok. Quiero ahora hacer la siguiente discusión. Voy a elevar 1 a la 1/2, a la 1/3 y a la 1/4. Ya de manera geométrica, ya sin hacer las cuentas. Las cuentas completas las hicimos en el caso de 1 a la 1/4. Ya lo hicimos. Pero bueno, visualmente, creo que saben qué ocurrirá. Elevar 1 a la 1/2, después de hacer todo esto, están convencidos de que esta infinidad de valores va a producir... ¿Cuánto es el argumento en el caso de los números de tamaño... bueno, en el caso del 1, de hecho. Ajá. 0. ¿Vale? Y aquí queda 0 también. Y esto de acá, pues precisamente con este 1/2 se le va a sacar mitad. ¿De acuerdo? Y va a ser, en vez de 2pi por i por k, pi por i por k, con k en z. Que al momento de dejarlo variar, pues nada más hay dos opciones, ¿no? ¿Cuáles son las dos opciones que tiene esto en el plano complejo? ¿Cuáles son como que las dos raíces diferentes? Hay una infinidad, pero es que de esta infinidad varias son iguales.
Nada más que sí hay dos que sí van a ser diferentes. ¿Cuál y cuál? Con k igual a 0, ¿cuánto es el argumento 0? ¿El argumento qué, perdón? 0. 0. Con tamaño 1. 0. No. 2pi. Con k igual a 0. O sea, si k vale 0, Ajá. pues eso es 0, ¿no? Y este es el argumento. Ajá. La parte, y es la parte imaginaria, de hecho. Ajá. Y aquí también no había parte imaginaria. Y la parte real es el logaritmo real del tamaño de 1. Que es 1. 0. ¿Vale? Sí, sí está bien. Y como que ¿cuál es la otra solución? A ver, si quieren las voy a poner con rojo, porque ahí el color, muy pésima elección de color. El color lo elegí muy mal. Esta es una de las dos raíces distintas. Y la otra, a ver, con k igual a 1. 2pi. Nada más que recuerden que se le saca la mitad. Ajá. Pi por i. Y ¿Eso cuánto es? pi por i. Que de hecho sería e a la pi por i. Ajá. ¿Cuánto da eso? Porque es el regreso, ¿no? Sería. Porque recuerden que es e a la 1 medio, o sea, el 1 medio es pi por i, pero luego se eleva e a la pi por i. Esto falta para la definición de potencia. Sí, tal vez es eso. La cuestión de Euler, ¿no? Eso. Coseno de teta más y seno de teta, pero teta es pi, ¿no? Entonces sería. 0 menos i. 1. Menos 1. Ajá. ¿Vale? Ahí están. Sí. Sí, yo me imaginaba que. Luego, 1 a la 1 tercio, una vez más, bueno, pues va a quedar que tienes que tomar el logaritmo natural complejo del 1. Eso lo sabemos hacer. 0, el argumento es 0. Y luego 2 pi por i por k. Ajá. Pero con el 1 tercio van a... Por ejemplo, te vas a tener 3 flechas, ¿no? Ah, eso. Y así, ¿no? Eso. Porque cuando hablábamos de un cuarto, uno en un cuarto, habíamos discutido las 4 raíces, ¿no? ¿Y cuáles eran esas 4? Era, pues, En el 1 al 1 cuarto. pues era 1, Sí. i, Sí. menos i, Sí. menos 1, ¿no? Eso. ¿Vale? Y en general se puede, incluso lo pueden demostrar de manera formal, 1 a la 1 entre n. Al momento de hacer esta infinidad, ¿qué es lo que va a quedar? Van a tener, como es unitario, como el tamaño es unitario, van a tener que partir el círculo unitario en n pedazos iguales. Y ahí van a tener, tirando líneas, van a tener las n raíces distintas, dentro de las cuales la primera inicia en el 1, siempre. ¿Va? Entonces eso. ¿Sí está bien? Sí. Bueno, se puede continuar. ¿A qué es a lo que voy? ¿Cuáles serían las funciones inversas, como funciones, de la raíz de esto de a la 1 entre 2, de esto de la 1 entre 3, de esto de la 1 entre 4? O sea, de sacar raíz cuadrada, de sacar raíz cúbica, de sacar raíz cuarta. ¿Qué es lo contrario, lo inverso? La potencia, ¿no? ¿A la cuánto? O sea, ir a la 2, a la 3. O sea, sería 1 a la n. Eso. Y entonces vamos a comenzar viendo, por ejemplo, haré un análisis para la z cuadrada y la z cúbica,
Voy a quitar este, porque además este ya lo vimos un poquito más, con mayor detalle. Voy a ver con estas. La transformación que manda z al z al cuadrado, hemos dicho ya se ha dicho bastante, ahí dieron una clase casi completa, no nada más de esa transformación. Eso está bien. En el círculo unitario, cuando esto se envía bajo la z cuadrada al plano complejo, un punto móvil que se mueve en el círculo unitario, una vez, Va a dar 2 veces la vuelta en el otro. va a dar dos vueltas, ¿verdad? Y si en vez de que dé una vuelta completa, y acá ver que da 2 vueltas, da media vuelta completa, va a dar una vuelta completa. Ok, bueno, entonces de hecho en general, si da esta vuelta y le falta esta parte, pues acá dará y le va a faltar esta parte, ¿no? Ajá. En el caso de la z cuadrada. ¿Sí está bien? Sí, no estamos diciendo que es el doble, ¿no? Lo que acabas de pintar ahí. Sí, así es. Donde los ángulos estos... Ok, sí. De hecho, el arco con el círculo unitario, Sí, ya. el arco y el arco faltante va a dar al doble del tamaño, tanto el arco como el arco faltante. Sí. ¿Vale? Bien, entonces. Y ahora, en el caso de la z al que vaya a dar a la z cúbica. Igual, bajo esta transformación, un punto móvil que se mueve en el círculo unitario y que da una vuelta completa, acá da 3 vueltas completas. Si da media vuelta completa, acá ¿cuánto da? 3 medios de vuelta, ¿no? Ok. O sea, una vuelta completa y la mitad de una más. Exacto. Y si da la tercera parte de la vuelta, Va a dar una completa. Bueno. Entonces voy a poner esto aquí. Si quieren pinto esto de azul. Digamos que es análogo acá. Ahorita verán por qué. Y entonces, si esto es la tercera parte, ya tapo el círculo completo. Y esto azul da un poquito más de giro, pero ya en una siguiente vuelta, ¿de acuerdo? Da un poquito más de giro, pero ya en una siguiente vuelta. ¿Por qué estoy pintando esto? Pues lo estoy pintando por lo siguiente. Quiero que se convenzan, así como está este recordatorio esencial, de hecho, yo quiero que me digan si la función elevar z a la 1 entre 2 es o no continua, igual aquí en estos mismos números. Ahora, pregunta. ¿Es la función? Ahorita ahí les digo algo. De C en C, hay que quitarle algo, ¿no? Ahorita. Es la función f de z igual a z a la 1 medio continua en, pues esos puntos de ahí, en zetas complejos tales que su parte real sea estrictamente negativa y su parte imaginaria sea igual a 0? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque podemos dar el mismo argumento que con el logaritmo. Muy bien. ¿Y cómo fue el argumento con el logaritmo? Sí, va a funcionar. Aquí está el plano complejo. Vamos a ver.
ya pues dibujamos el círculo unitario. Ok, le voy a poner un color amarillo de Bilbao. Ahí está. Nos fijamos en el lado izquierdo del plano, ¿no? Lado izquierdo sobre la recta. Ok. Ajá, el chiste es ese, pero sí, es básicamente el argumento. El chiste es, a ver, ¿qué se entendería por continuidad? Continúa en un punto. Por ejemplo, a ver, aquí donde intersecta este círculo unitario a los puntos complejos, cuya parte real es estrictamente negativa y de imaginario igual a 0. Sí. ¿Qué se entiende por continuidad? Ajá. Si la imagen de abiertos es abierta. Ok. No. Si al evaluarlo te da el punto. Si una aproximación sucesiva en el camino que sea, las imágenes se van aproximando a exactamente el mismo valor, sin importar el camino. A la imagen de punto al que se aproxima. Que es equivalente a esta definición de que la imagen inversa de abiertos es abierto, ¿vale? Es una equivalencia, se puede ver con la topología de los complejos y es equivalente también a esto. Y es equivalente a la definición del límite, ¿no? También. Pero básicamente es eso. Básicamente es, dada una sucesión, incluso existen sucesiones de complejos, es que hay varias maneras, ¿no? Así de, no podemos dar una y otra. Es que damos, y es que demos la que demos, las otras también son análogas. Ahí no hay tanta falla, ¿no? Les digo, se puede hacer una u otra. Pero básicamente es, si lo ven como que sucesiones de complejos, si cada que se da una sucesión de complejos con dos caminos diferentes que se aproximan al punto, las imágenes se aproximan exactamente al mismo punto, ¿no? Eso es que exista el límite cuando una función se aproxime a un punto, ¿no? Así es como se tendría que responder este tipo de preguntas. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es dar dos caminos. Un primer camino, bueno, va en sentido antihorario y un segundo camino va en sentido horario. ¿No? Un primer camino gamma 1 y un segundo camino por acá, si quieren ahora lo pinto pues de naranja. No, un contraste un poco más grande. Este color me gusta más. Entonces ahorita nos vamos a aproximar por sentido antihorario, ¿no? Y ver que esa aproximación nos va a llevar a la imagen del punto, ¿no? Pues veamos. Bueno, vamos a ver que no. Ajá. Es continua. No sé. Bueno. Bueno, sí sé, pero... Sí. Sí. Desde luego. Pero sí, vamos aproximándonos por sentido antihorario. Entonces, aproximándonos al -1... por gamma 1, que es en sentido antihorario. Recuerden que partimos en ambos casos de aquí, ¿va? En ambos casos partimos de aquí. No hay falla. ¿Cómo van siendo las imágenes de la función? Bueno, pues precisamente recuerden que hay que utilizar todo esto. De hecho, si se dan cuenta, es casi en automático porque va a ser la misma discusión que la del logaritmo. Va a ser una discusión análoga que la del logaritmo. Pero si quieren, lo que pueden ver es aquí simple y sencillamente es que se va tomando, así como al momento de elevar al cuadrado se doblan el ángulo, y así acá al elevar al cubo se triplica el ángulo. Acá al momento de tocar raíz cuadrada, ¿qué pasa con los ángulos? Se van a reducir a la mitad. A la mitad. Ajá. Y entonces fíjense, aquí, ¿cuánto es el ángulo de este? 0. 0. ¿Y acá? Pi. Pi. Si vamos en el círculo unitario, el tamaño siempre es 1. Las imágenes, al momento de tocar esto, tendrán siempre también tamaño 1. Sí. Nada más los ángulos se van a ir sacando a la mitad. Entonces aquí iniciamos, es un camino continuo, ahí sí continuo,
del 0 al pi. Y entonces, al momento de que el ángulo va del 0 creciendo hasta el pi, de manera completamente continua, ¿qué pasa con el ángulo de la z a la 1 medio? Crece desde la mitad de 0, o sea 0, hasta pi medios. Hasta el pi medios. Ajá. Bien. Ya, entonces Y ahora acá, se va a aproximar a menos pi medios, ¿no? eso, porque acá nos estamos aproximando, estamos, yendo del 0 al menos pi, de manera continua, y entonces esto está sacando mitades y va del 0 al menos pi medios. Ajá. Aproximándonos a menos 1 por gamma 2. Fíjense, ¿qué pasa acá con el límite de la función? Esta función, sale la de la 1 medio. Cuando nos aproximamos al menos 1, pero por gamma 1, ¿a dónde vamos a dar? ¿Cuánto quedamos que era el tamaño? 1. ¿Y el ángulo? Pi medios. Pi medios. No por gamma 1. Va a llegar a 1. Por gamma 2. Va a llegar va ahí. Menos pi medios, que ya no es lo mismo. Ah, bueno, sí, ahí, ¿no? Ok, y acá entonces, ¿cuánto sería este límite? Según Sí. menos i. ¿Y a poco es lo mismo? No. El límite es único. Teorema de límites también. Existe límite. No existe el límite. Por ejemplo, si es continuo en uno, porque cuando das la vuelta completa, por las dos trayectorias llegas al mismo punto, ¿no? Sí, Ok. sí, ahí sí. Ah, sí, sí. Claro. Ahora, nada más ahí sí hay que argumentar también algo, que de hecho también puede salir con un argumento de, ya veremos, homotopía, ¿ok? Homotopía. Pero en realidad también es algo que es que tiene que ser con cualquier camino, ¿eh? Con cualquier camino, y hay un montonal, o sea, la imaginación da para mucho. Hay muchos caminos. Aquí nada más encontramos dos caminos con los cuales llegamos a dos resultados diferentes. Ya, eso es suficiente para decir que es discontinua. Y es discontinua en el menos 1. ¿Creen que en el menos 2 sea continua o discontinua? Pues sí, ¿no? Sí que. Sí, o sea, sí va a ser discontinua. Sí, va a ser también discontinua. El argumento es el mismo. Porque, bueno, pues nada más hagan que multipliquen todo por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Pero Sí. el radio de la circunferencia, pero el argumento es el mismo porque va a dar a un número complejo de tamaño, de raíz cuadrada de 2, pero cuyo ángulo igual es por una parte pi y por otra parte menos pi. Ya son dos diferentes, ¿no? Entonces, oigan, y en el 0, porque aquí es reales estrictamente negativos. Vemos que el real es estrictamente positivo, se puede argumentar que sí. Y cuando el real es 0 y la imaginaria es 0, es el 0, 0. ¿Ahí es continua? Pues no está definido, entonces no podemos hablar de continuidad, ¿no? Ni siquiera está definida, ¿no? O ya menos en conjunto con el 0, ¿no? Hay que quitarle el 0. ¿Vale? Por eso es esencial esto. Sí, no me había dado cuenta, pero ajá, hay que quitarle el 0. Hay que quitarle el 0. De hecho, también fíjense cómo aquí se le tiene que quitar de manera esencial el 0 a la raíz cuadrada, a pesar de que en la raíz cuadrada de los reales no se le quita, si está definida. La raíz cuadrada de 0 es 0. Ahí, a ver, defínanlo. Ahí van a tener una bronca, ¿no? Es una cosa. Y bueno, en los negativos sí está definida, ¿eh? O sea, raíz cuadrada de menos 1. Pues es i. Ves que eso es lo que dio origen a todo, ¿verdad? A toda esta historia. Claro. Por supuesto que está definida. Bueno, nada más que no es continua, ¿de acuerdo? No es continua. Entonces, bien, ¿es discontinua ahí? ¿Es derivable ahí? Pues no. No O es sea, derivable. No puedes hablar de derivabilidad ahí. No puedes hablar de derivabilidad ahí. Ajá. Si no puedes hablar, sí puedes hablar de continuidad y es discontinua. Bueno, Y si es discontinua, entonces no automáticamente, no es derivable. Ok, ahora, y en el caso de la 1/3, z la 1/3, ¿dónde creen que esto pase o creen que pase acá? ¿O a dónde creen que pase?
Porque acá, pues como que por esto Sí, claro. medio se intuye, ¿no? Que acá es la partecita esta que tiene el corte. A lo mejor es que estoy pensando en el mismo argumento. O sea, das un tercio de vuelta. Das un tercio de vuelta. Ajá. Aquí, ¿no? Sí. Ok. ¿A dónde va a dar un tercio de vuelta? Una vuelta completa da un tercio, la imagen es un tercio de vuelta. No. Entonces, no es continua. ¿En dónde? En todos los números complejos cuya parte real sea menor a pi sobre... O sea, esta dices tú. Ajá. Vamos a dar la vuelta en el círculo unitario. Ok. El círculo unitario. Por cierto, ¿este ángulo cuánto es? ¿Mande? ¿Este ángulo cuánto es? Ese ángulo es y medios más pitercios, ¿no? Dos pitercios. Eso, 2 pitercios. Bien, 2 pitercios. Y al momento de que lo dividimos entre 3, Pues el ángulo es 2 pi novenos. 2 pi novenos. Ok, ¿y este ángulo de acá cuánto es? Menos 2 pi tercios. ¿Entre 3? Menos 2 pi novenos. Menos 2 pi novenos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y llegan a lo mismo o no llegan a lo mismo? Pues no. Seguros. Ojo, dimos el camino hacia acá y dimos el camino hacia acá. El detalle es ese, es que en los dos casos hay que caminar hacia el mismo. O sea, aquí es menos 2 pi tercios, pero en realidad no hay que caminar de aquí para acá, hay que caminar de aquí, pero hasta acá. Menos 4 pi tercios. Y la tercera parte es menos 4 pi novenos. Entonces, por un lado llegan a menos 4 pi novenos. Menos 4 pi novenos. ¿Sí se entendió este argumento? Creo que sí. ¿O lo quieren que lo pinte? Si quieren que lo pinto acá, no hay falla. Sí. Ah, Creo que sí entendí, pero Lo pintamos, no pasa nada. es muy similar a lo que vimos ahorita. Estamos con esta función, ¿vale? Entonces, bueno, un camino sobre el círculo unitario es este. Y, bueno, sentido horario. Sentido antihorario será este. Será este de acá, ¿de acuerdo? Claro. Si se dan cuenta, el punto en cuestión es de tamaño 1 y de ángulo ¿cuánto? 2 pi tercios. 2 pi tercios, ¿vale? 2 pi tercios. O sea, vaya. O sea, es z a la 1/3 continua en, bueno, pues en este número, que es tamaño 1 con ángulo de 2 pi tercios. En el camino rojo, aproximándonos con el rojo, a ver cuánto va a ser el límite cuando la z se aproxime al número e a la 2 pi tercios de la función esta. Bueno, si quieren le pongo así. De la z a la 1/3. El tamaño será 1. Pero acá el ángulo, llegamos al ángulo de 2 pi tercios. Y esto lo que hace es Contra el ángulo.
¿Y entonces a dónde llegamos? A 4 pi, no, 2 pi novenos. 2 pi novenos, con tamaño 1. Con tamaño 1. Bien. E a la 2 pi novenos. Porque esto es 2 pi novenos de argumento y tamaño 1. Claro. Y en el caso del otro caminito, Sí. ¿cuánto es el límite cuando esto tiende pues igual al 2 pi tercios? Bueno, aunque nada más que estamos ahí colocando que 2 pi tercios, pues ahora lo estaremos viendo como menos 4 pi tercios, ¿no? Menos 4 pi tercios. Pero menos 4 pi tercios es 2 pi tercios. Menos 4 pi tercios que se encoja 3 veces. Menos 4 pi novenos. Menos 4 pi novenos. Entonces, E a la menos 4 pi novenos. ¿Y si estamos llegando a lo mismo o no estamos llegando a lo mismo? Pues sí, ¿no? Menos 4 pi novenos, no, menos... Ah, sí, menos 4 pi novenos, sí. Ajá, ¿y si estamos llegando a lo mismo o no? Sí, ¿no? Sí. Pero si es continuo. En esta. Ajá. Bueno, en este punto. Y de hecho en todos estos. Pues entonces continúa en todo. ¿O no? Todo su dominio, ¿no? ¿No? Pues va a volver a ser discontinuo exactamente en esto. El mismo dominio. En la mismita parte. Ajá. Tal vez en el caso de la que eleva a la 1/2, pues es un poquito como que coincide, se puede pensar que coincide con lo del logaritmo, pues por esta situación. Claro. Y acá, bueno, como ya está esta situación, ¿por qué entonces coincide con lo del logaritmo? Es que no es por esta situación. Es que es precisamente porque la z a la 1/3 es discontinua en donde el logaritmo es discontinua. Porque se definió, la definición de z a la 1/3 es e a la 1/3 del logaritmo natural de z. Entonces la z a la 1/3 es discontinua en donde el logaritmo es discontinua. Y el logaritmo es discontinuo aquí. ¿Vale? Y de hecho, la z a la 1/4 también es discontinua en esto. Y la z a la 1 entre n también es discontinua aquí. Y la z a la 20 entre 82 también es discontinua aquí. Y la z a la w también es discontinua aquí, siempre y cuando la w no vuelva a ser otra función que tenga otro tipo de discontinuidades. Si no, ya va a haber que ver, ¿De acuerdo? Como por ejemplo otra vez otro logaritmo, ¿no? O sea, o alguna otra cosa. Que ahí van a coincidir, pues, pero no habría mucho problema. No es precisamente por esto. Es porque las potencias estas, bueno, las potencias, sí, un complejo, otro complejo, es discontinuo en aquellos lugares en donde el logaritmo natural es discontinuo, que es en esta franjita, ¿de acuerdo? Y esto es uno de los motivos por los cuales al momento de querer construir la función, y ahora es lo que les iba a decir, les dije hace un ratito, voy a dejar algo pendiente, ahorita les digo algo. Ahora sí. ¿Por qué le estoy poniendo comillas? ¿Se acuerdan? Hay un concepto que les hablamos, es que no son funciones. Una función va a dar un valor, va a dar una única imagen. Ajá, sí. Multifunciones, ¿no? Funciones a pedazos. Por ejemplo, en el caso de la z a la 1/2, ya lo puedo pintar ahora sí, ¿verdad? Ya puedo aquí ya pintar estas imágenes. Sí, nada más, antes de que, sí. ¿Cuál es la interpretación geométrica para decir que la raíz cuadrada no es continua en el seno? Ni siquiera está definida. Bueno, y no está definida precisamente porque es que le tomes el valor que le tomes, es que
El tamaño será 0, a fuerza tendrá que ser de tamaño 0, pero es que no va a estar definido de manera única el argumento. En el 0. En el 0. Sí, porque para que sea continua tiene que existir la imagen, ¿no? No nada más el límite, sino que tiene que estar evaluada en el punto. Bueno, eso es una. Ahora, geométricamente, pues lo mismo. Puedes como que apachurrar esta circunferencia, ¿no? O sea, hacer el radio. Es que precisamente en el 0, lo que va a pasar es que como el radio en el 0 es de 0, vas a tener que tomarte una sucesión de circunferencias como que se van apachurrando, y ahí llega el momento en donde colapsa. Ahí esa es la singularidad que tiene, ¿no? También. Y en donde al momento de colapsar, ¿qué ángulo tiene? No. Ahí ya fue. Bueno, pero ahí estarías hablando de la derivada, ¿no? No, nada más de la continuidad incluso. Pero bueno, también tiene que ver con Yo digo que hay que pensarle porque creo que, o sea, está feita en el 0, pero sí. Pues todo se va a 0, ¿no? ¿Cómo que todo se va a hacer? Todo se va a 0, digo, en la raíz. Sí. Bueno, lo que pasa es que sí, no, ya te entendí. Sí, lo que pasa es que son como que singularidades distintas, ¿no? De alguna manera. O sea, en el 0 sí la puedes redefinir. O sea, bueno, lo que pasa es que cuando dices que no es continua, ajá, hay una discusión que decir que tiene que ver con lo que dices de las multifunciones, pero cuando dijiste lo del 0 sí no entendí bien geométricamente por qué el 0 se porta mal, pues nomás era la pregunta, si quieres ahí le pensamos todos. Sí. O sea, porque siento que le pasa algo análogo a lo que le pasa a la raíz, ¿no? Nomás hay como una rotación ahí si te tomas rayos, pero o sea, se porta feo respecto a si quieres pues, seguir el espacio tangente, a lo mejor se va a volver vertical, como de alguna manera pasaba en los reales, pero como que al final todo llega al 0, entonces no sé exactamente, vamos a pensarle por qué el 0 está metiendo problemas. O sea, es que si tú lo trabajas así con exponencial, pues sí, a lo mejor, pero si olvidas un poco la exponencial y te fijas en pues como en la raíz, pues no. O sea, bueno, no sé, vamos a pensar, no le veo bien todavía. Lo que pasa es que también podrías, por ejemplo, tal vez aproximarte al 0 como por rayos. O sea, porque tiene que ser de que aproximándote al 0 con cualquier camino y llegues a lo mismo, ¿no? Entonces te vas aproximando por rayos con distintos ángulos, y siempre que camines con un ángulo constante, las preimágenes se van aproximando a pues números complejos cuyo ángulo es el mismo y cuyo tamaño se acerca al 0. Pero entonces te estás acercando al número complejo cuyo tamaño es 0, pero cuyos ángulos son diferentes. Y es eso de que pues es que en el 0 el ángulo no está definido. Pero de todos modos es que aproxímate con cualquier ángulo, es que vas a llegar al mismo. O sea, daría problemas si el módulo no lo baja. Si el módulo no lo baja, sí. Al final, el módulo va. O sea, si piensas en la raíz cuadrada, se tarda en bajar. O sea, ¿qué es que se tarda en bajar? Pues que la derivada aquí sería infinito, ¿no? O sea, entonces, bueno, se tarda en bajar, pero al final baja. Entonces, bueno, no sé, si quieren vamos a pensarle. Ajá, pero lo que pasa es que igual, por ejemplo, al momento de que, o sea, porque la z a la 1 medio es la exponencial aplicado a la 1 entre 2, ¿no? Por el logaritmo natural de z. Igual al momento de tener eso no vas a saber identificar bien de cuál franja vienes, de a qué tamaño de altura vienes. Ajá, pero es que yo lo que siento... Que son los rayos. A ver, yo lo que siento es que podríamos discutir lo que pasa en el 0 sin meter esta... Sí. Esta técnica es para... operativamente funciona, pero se me hace que ya no, geométricamente algunas cosas que puedes olvidar tantito y analizar el comportamiento en el 0. O sea, es que yo lo que siento, por la idea que dijiste, cuando tú te aproximas con un rayo, la raíz cuadrada estás a la mitad del ángulo.
¿Sale? Entonces ya sabes dónde va a caer la imagen. Entonces tú podrías hacer el truco de ir moviéndote en una... Aguas. Tú te vas moviendo en una recta que venga aquí. A ver, si aquí todo está... A ver, mi mano es la recta del dominio. Entonces vas en la recta del dominio. Esa es la recta del dominio, la coleccionas aquí. Y pones la recta del contradominio. Perdón, el plano del contradominio. Entonces la gráfica en esta recta va a ser una raíz. ¿Y dónde la pones? Pones el plano aquí, buscas la mitad de este ángulo, va a ser un plano que va a ser inclinado y ahí tienes esta raíz. Ahora cuando tú pones a girar esto, vas a tener una raíz girando, pero siempre llega a cero. Bueno, es como lo que me imagino, no entiendo lo de la discontinuidad del cero. Lo que pasa es lo siguiente, esto que estás haciendo es como para argumentar que el límite existe. Ajá. Pero eso no es suficiente para que sea continua, porque para que sea continua es que el límite exista y que esté definida en el punto y que coincida con la... O sea, que esté evaluada en el punto y que coincida con lo del límite. El límite existe. O sea, el límite de la función z a la 1 medio existe cuando la z tiende a 0, ¿no? Ajá, pero a ver, te la voy a poner así como en los reales. En los reales graficas x al cuadrado. Ajá. Y cambias las... O sea, es que siento que se está poniendo muy artificial y la discusión puede ser más genérica. Tienes esto es x cuadrada. ¿Y cómo le haces una manera geométrica de construir la inversa? Es aventarte el cambio de las... Pues para el segundo y entonces es reflejar respecto de esta. Sí. Y entonces obtienes esto. Sí, pero de hecho es lo de la imagen, lo de la función inversa, sí. ¿Sale? Bueno, algo análogo pasa en C2. Nada más que digamos, es más, es un problema, a ver aquí para los que No, pero ahí es otra cosa. al final tener una nota muy elevada. ¿Qué es el análogo a esto? En los complejos. O sea, estás en C2 y tienes una gráfica y cambias el primer número complejo por el segundo y hay el análogo a esta reflexión. O sea, en R lo que haces es trazas un rayo que pasa del origen Es la identidad. La identidad. La identidad, exacto. Reflejas respecto de la identidad. Reflejas. Y entonces esta es la inversa de esta. Y entonces aquí, es más, tú puedes, yo nomás pinté hasta aquí a propósito por mañoso, tú la puedes poner así. Y de hecho ahí se ve lo artificial, o sea, cuando ya empiezas a hacer esto, ves lo artificial de lo que le está pintando aquí Juan Manuel. O sea, el concepto de función se queda corto y luego nos meten muchos problemas que siento que tiene que ver con la discusión de acá, porque, o sea, lo que quieren es hacer una función, entonces ahí va a tener que ser discontinua porque no se comporta, y aquí se nota porque aquí reflejar esta, que queda esta, y entonces aquí ya tienes dos. Es multifunción, ¿no? O no análogo está pasando en los complejos, pero entonces, si tú agarras la gráfica de la z cuadrada y le haces o sea, lo que sea, o sea, va a ser una especie de reflexión, haces eso, pues te va a quedar como la misma gráfica, nada más con el efecto de la transformación, pero como que en el cero vas a estar en el cero de nuevo, y por eso es lo que yo digo que hay que pensarle, porque pues yo siento que a mí sí me gustaría hacer continuo en el cero, pero Claro. que quede que le pensemos. ¿Cuál sería el análogo en C2? O sea, lo que sí no quedaría derivable. Porque Ajá, no es derivable. Con esa imagen que les estoy diciendo, o sea, es como un truco de que tú vas barriendo las direcciones y cuando evalúas tienes como una raíz, pero va rotando. No es imaginar en R4 qué pasa, pero el chiste es que vas a tener como que el candidato a plano tangente va a ser el plano que le corresponde de los círculos de Hopf al del plano de las dos segundas coordenadas, que sería como el dependiente infinita. Sí. Sí, pero no es continua en el cero. O sea, existe el límite en el cero, pero no es continua porque sí no está definida en él. Bueno, es que ya depende No puedes cómo te cambiar. pongas de exquisito
Yo sí, a mí me gusta esa definición de inversa. Para mí sí está definida. No, pero para la definición de inversa igual es que sea derivable. Porque es inversa localmente. No, pero la definición de inversa, pues puedes tener un pico, o sea, desde cal, o sea, desde de R en R, puedes tener una recta así y otra recta así, y tiene función inversa. ¿Cómo inviertes el que está así? Pues a ver, si tienes, o sea, necesitas que sean dos rectas. Bueno, pero no es función. No, a ver. Tienes esto así, y pones esta, y luego le aumentas un poco la pendiente. Ah, no, bueno, si aumentas un poquito, sí. ¿No? Voy. Sí es sí tiene inversa, pues. Sí, no, eso sí. Sale raro. No hay falla. Sí, pero ahí sí está definida. No, es que sí no. A lo que voy es que sí hay problemas con la derivabilidad, pero sí Ajá. con la continuidad no. Bueno, esto es algo que ya todos manejan. Piensen, o sea, lo que pasa es que la manera operativa de llegarle a través de los logaritmos es buena para hacer cosas, pero Sí. métanla en stand-by tantito y traten de pensar en cómo sería la inversa. Y así, ¿les late para que sea continuo en el cero o no? Ese es como lo que estaría bien. Ahí O sea, que entre todos. Ok. O sea, es como si te dejaran una pregunta de tarea. Oye, a ver, piensa la z al cuadrado, ahora cámbiale las. Te queda una superficie en R4, resulta que esa superficie sería, y es aquí donde tienes que usar las comillas, no sería la gráfica de la función inversa, porque la inversa ya no sería función si te pones de necio con el concepto de función. Pero si le bajas al concepto de función, pues ya nada más la volteas, te va a quedar que ahora para cada punto en el dominio vas a tener 2 puntos. Pero sí puedes decir, a ver qué pasa cuando me acerco al origen, ¿no? Ya con la cabeza volteada, o sea, bueno, ¿me entienden? ¿No? Sí, claro. ¿Y qué pasa en el cero? Vale. Ahora, si al final hay alguna cosa que se sienta, o sea, yo ahorita que lo dijeron, no me había cuestionado tan profundamente al cero, pero vamos a pensarle sin convencerlo. Ok. Vale. Bueno. Va, cuídense. Pues, Vale. Muchas gracias. Vale. Nos vemos el lunes. Vale.